Hola, hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a nuestra web conference del día de hoy. Hoy, 12 de julio del 2019 a las 8 de la mañana, ¿vale? Vamos a ir de las 8 a las 9, eh, dando espera a más personas para que puedan ingresar. Así que en un par de minutos vamos a dar comienzo. Ok, buenos días. Ramón, ¿cómo estás? Vamos a dar comienzo a nuestra web conference del día de hoy. Así que, bueno, si hay otros aprendices, estarán entrando en unos momentos y pues vamos a empezar nosotros, ¿vale? Para las personas que pues no pudieron asistir hoy, pues les va a quedar esta grabación en la carpeta de Online Sessions. Voy a compartir escritorio, con eso podemos empezar. Ramón, hazme un favor, ahí tienes la manito levantada, entonces por favor dale clic bueno, espérate, te comparto primero escritorio. Listo. Ahí ya debes ver mi escritorio. Así que por favor dale clic aquí donde estoy mostrándote de la manito, porque si tienes la levantada la mano quiere decir que tienes pregunta. Y si tienes pregunta, entonces te activo el micrófono para que me haga la pregunta. Vale, quiere decir que si tienes preguntas, así que te activo el micrófono. Cuéntame. Ya tienes activado el micrófono, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, me parece Ramón, no estás aquí en la sala. Bueno, ok, listo. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que debemos verificar es qué es lo que tenemos que hacer en estas en esta actividad 2, que va desde el día de hoy, 12, como lo tenemos en el horario, hasta el 17. Bueno, del 11 del día de ayer, perdón, desde el 11, desde el día de ayer hasta julio 17, ¿ok? Ahí se entregan las últimas evidencias. Tenemos que, no en ese día se tienen que entregar, sino hasta ese día. Es importante. Si las quieren entregar hoy, genial. Si ya las entregaron, perfecto. ¿Ok? Entonces, tenemos que desarrollar distintas evidencias. Las primeras evidencias que debemos enviar son esta que es What did I do yesterday? Interactive activity, telling a story, memorable moments, and el blog My Favorite Vacation. Listo. Esta no es una evidencia como tal porque es Virtual Session Learning Activity 2, que es esta actividad, esta web conference, y Reflection Activity no son. O sea, lo que es esta y esta son no calificables, no se tienen que calificar. O sea, no hay necesidad de hacerlas en este caso. Ahora, vamos a dar comienzo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cada una de esas evidencias? Entonces, lo primero que debemos hacer es nos vamos a la actividad número 2, ¿bien? Que es esta, y le vamos a dar a What did I do yesterday? Lo primero que debemos hacer es darle clic aquí donde dice descargar el archivo. Entonces le vamos a dar clic aquí, ¿verdad? Le di clic en esta parte y nos descarga un documento Word. Ahí nos van a mostrar unas fotos y en esas fotos son unos ejemplos de lo que hace una persona rutinariamente en su día. Y tenemos que decir qué es lo que nosotros hicimos en un día normal de nuestra vida, pero en pasado. La abrimos. Aquí nos aparece. Generalmente le vamos a dar aquí habilitar edición, en esa parte de arriba. Y nos va a aparecer de nuevo las foticos. Nos aparecen los verbos, que son acciones normales. Wake up, get up, take a shower, brush my teeth, shave, dry my hair, brush my hair, comb my hair. Estamos diciendo despertarse, levantarse, ducharse, cepillarse los dientes, afeitarse, secarse el cabello, peinarse el cabello, cepillárselo y aquí peinárselo. La diferencia entre peinar y cepillar pues con un cepillo, o sea, siguen y lo hacen. Comb my hair es peinárselo. Puede ser con un peine, con la mano, simplemente peinarse. Pero el make-up es maquillarse, take a bath es bañarse. ¿Cuál es la diferencia entre take a bath y take a shower? Como lo tenemos aquí. La diferencia de take a shower
esta cosita que tenemos aquí arriba, esto que tenemos aquí, es shower, es ducha. ¿Sí ven que está de pie y con la ducha? Por eso es take a shower, tomar una ducha. El agua cae. Pero si ustedes dicen take a bath, un segundito, y lo coloco más pequeñito, más grandecito. Si ustedes dicen como en esto, espera que se les acomode. Ok, si ustedes dicen take a bath, él está en una tina. Es tomar un baño, pero en tina, generalmente, ¿vale? Y take a shower es ducharse, parado, de pie. Listo, muy bien. Aquí seguimos. Get dressed, vestirse. Have breakfast, desayunar. Go to work, ir al trabajo. Go back home, ir de regreso a casa. Si ven que aquí dicen go to work, tienen la palabra to. Pero aquí, cuando utilicemos la palabra home, no colocamos to. Decimos go home o go back home. Go home es ir a casa. Go back home es regresar a casa. Get undressed, es con la ed, en este caso. En este caso no es pasado, simplemente es una forma de decirlo. Get dressed es vestirse. Get undressed, perdón. Get undressed es vestirse. Si no tuviéramos la UN, sería vestirse. Get dressed. Cook, cocinar. Have lunch, eso es almorzar. Have dinner, cenar. Drink, beber. Y watch television. ¿Lo veis? Aquí tenemos go to bed. Eso es irse a dormir. Para nosotros en español decimos irse a dormir. Ellos dicen la misma forma, pero dicen irse a la cama. ¿Ok? Y aquí dicen sleep, es dormir, o sea, ya están. Ahora bien, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Ustedes leen sus instrucciones, dicen que basados en las fotos, o sea, en estos foticos que tienen ustedes aquí, tenemos que escribir al menos 10 oraciones. 10 oraciones expresando qué hiciste o no hiciste durante uno de tus días típicos. Recuerda escribir los verbos en pasado, en las formas de pasado, obviamente en afirmaciones. En negaciones se coloca el didn't, no se pone el verbo en pasado, se coloca el verbo en infinitivo, que es el verbo normal. Pero recuerden, eso es lo que les voy a explicar en un segundo. Aquí les estoy explicando qué debemos hacer, ¿vale? Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente evidencia. Ya tenemos esta. What did I do yesterday? Ya sabemos qué tenemos que hacer. Si, bueno, las personas que no pudieron asistir o que vayan a asistir tarde, pues fácil. Cuando termine la web conference, pueden volver a ver el video. Igual, en un segundo vamos a explicar el tema. Tenemos Interactive Activity. Esa es la segunda evidencia que tenemos que hacer. Esta evidencia se envía automáticamente, ¿vale? Y se califica automáticamente. Las otras las califico yo. Entonces les vamos a dar aquí donde dice Interactive Activity. Le damos clic. Si les aparece esto, dice ventana emergente bloqueada. Fácil. Dicen aquí en este botoncito, dicen abrir curso. Le damos ahí. Y nos va a aparecer otra ventanita con la actividad. En esa actividad nos van a decir qué es lo que debemos hacer. ¿Ok? Nos aparece en inglés y también nos aparece, si queremos, le colocamos aquí Translate en español. Nos aparece ahí. ¿Vale? Ok. Entonces nos dicen que tenemos que seguir las instrucciones. ¿Qué instrucciones? Steve, que es el chico que está allí, el más grande, necesita que se vaya a dormir el chico. Y le tiene que leer la historia, pero algunos de los verbos están o sea, no están, tenemos que escogerlos y tenemos que colocarlos en pasado. ¿Vale? Y si escogemos tres más, el niño no se va a dormir, o sea que nos va a quedar mal la actividad y tendremos que repetirla. Le damos next. Aquí nos muestra que el librito lo tenemos que mostrar, ¿cierto? Entonces, le tenemos que dar clic. Le vamos a dar clic, mire, este es el niño que se tiene que dormir y él es el chico que le tiene que leer la historia. Si lo hacemos bien, el niño se va a dormir. Entonces decimos, damos clic. Y aquí nos aparece la historia. Once upon a time, there was a prince who lived alone in his palace with a wife, with children. Y aquí tenemos que elegir a Swan. A Swan es un cisne, lo que tenemos aquí. Entonces, escogemos si es has, tener, con he, have, had o is. Entonces, después de que veamos la explicación de pasados, que les voy a explicar en unos minutos, ustedes ya van a saber cuál es el verbo que tienen que elegir. En este caso va a ser had. Digamos, le colocamos had. Muy bien. Seguimos.
has one in his lake that he, y tenemos que mirar. Enjoyed, enjoy, enjoys, and enjoy. ¿Ok? La respuesta correcta es enjoyed. ¿Ok? Entonces decimos, he and in his lake that he enjoyed. ¿Ok? Porque es pasado. Ya lo verificamos. Watching every after. In fact, this one was very special. He go at sunset. Colocamos. He turned, did turn. La respuesta correcta es esta. Turned. ¿Ok? Pero imaginemos que tenemos un error. Colocamos esta. Esta no es correcta, pero vamos a colocarla para que ustedes miren qué es lo que va a pasar. Entonces, esta nos va a quedar bien, está bien y está mal. Nos va a aparecer esta en verde y esta en rojo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la tengo mal. Después seguimos y seguimos. ¿Ok? Cuando terminemos nos va a aparecer el niño dormido y tenemos que esperar hasta que nos digan, well done. Si solamente terminamos y si nos salimos de la actividad, nos va a quedar mal la actividad porque no se va a calificar. Así que tenemos que esperar. Califica, como todos los verbos, y lo último nos va a aparecer un muñequito, pues, diciendo, well done. Quedaría listo. Muy bien. Ahora, ya tenemos la actividad What did I do yesterday? Telling a story. Estas actividades son súper fáciles y muy rápidas de hacer. Inclusive las de la actividad número 1 se tomaba muchísimo más tiempo de aún hacerlas. Estas son mucho más rápidas. Aquí tenemos esta, Memorable Moments, ¿ok? Momentos memorables. Le vamos a dar lo mismo. Clic aquí. Le damos para descargar la actividad. Aquí ustedes van a encontrar un microfonito. ¿Por qué les aparece un micrófono? Porque tenemos que, se va a colocar un poco más grande. Eso. Tenemos que grabarnos leyendo esta pregunta y contestándolo con nuestra información. Esto es en inglés, ¿ok? Entonces decimos, when were you born? Y responden, I was born on. Pero yo no nací en el 26 de junio del 93. Nací el 5 de agosto. Entonces yo digo, I was born on the 5th of August 1977. Okay, y digo el año en que nací, ¿ok? En el 77. Entonces coloco esta información con mi información. Where were you born? ¿Dónde naciste? Si una persona nació en Tunja, pues dirá Tunja, en Medellín, en Cali, en Cartagena, en San Andrés, en donde sea que haya nacido. Yo nací en Bogotá, pero yo diría I was born in Bogotá. Si hubiera nacido en Cali, diría I was born in Cali, I was born in Medellín, I was born. Y esto que está en negrilla lo tenemos que cambiar con la información de ustedes, ¿vale? Son 10. 12, perdón. 12 preguntas, 12 respuestas. Muy bien. Entonces, para enviar el archivo, ustedes lo pueden enviar como ustedes deseen. Si quieren, lo graban en... Hay unas aplicaciones que son Búcaro y SpeakPipe. En un segundo se los coloco en el enlace de chat. O si ustedes quieren, se graban con su celular. O si quieren en su computador, donde quieran. Pero si lo van a grabar en el celular o en el computador, estén totalmente seguros que el archivo quede en MP3. ¿Sí? Muchas veces lo graban en su celular y el archivo que queda grabado queda en un formato súper distinto y no lo puedo abrir. Si no lo puedo abrir, no lo puedo escuchar, pues automáticamente es una evidencia que no está aprobada. Es en SpeakPipe o en Book, pero en esos dos lo que hacen es que no es que sea necesario que lo envíen por ahí, pero pues no sé, hay muchas personas que lo hacen así. Si les aparece esto así, así le dan clic allí, le dan permitir. ¿Sí? Que les di clic en la figurita que no me aparece nada y doy permitir. Y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes le van a dar clic, ¿ok? Le dar clic aquí, y dicen record, y le dan clic y dice permitir. Muy bien. Y ahí ustedes empiezan a grabar, bla, 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 siguen hablando, lo que necesitan hacer, when were you born, I was born in Bogotá, listo. Ok, muy bien. Y aquí ustedes le pueden dar clic, listen, cuando ya terminen le pueden dar clic aquí donde dice listen. Listo. Ahí de pronto ustedes no lo escucharon, pero aquí yo sí lo alcanzo a escuchar. Y ya está, ¿vale? Entonces,
Cuando ya esté listo, ya se grabaron, se pueden escuchar y si están de acuerdo y satisfechos con eso, pues le dan donde dice click here to save. Le dan clic. ¿Ok? Y vale. Y si ven que les da un link, pues cogen ese link, lo copian, control C, si lo tienen con control C o lo copian simplemente, y van a su evidencia, lo pegan y ya está. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ir a, digamos que estamos en la evidencia número 2, memorable moment, aquí. ¿Ok? Entonces, simplemente lo toman aquí y lo pegan. ¿Ok? Y dicen, this is my activity, this is my activity, y lo que quieren escribir, ¿vale? Y ya está. Y lo envían, y ya queda. Que es muy fácil hacerlo de esa manera, ¿vale? Entonces, vale, un segundo, que ese es el grupo de WhatsApp con el que estamos para este curso. Muy bien, entonces digamos, y eso me envían. Pero si ustedes quieren enviarlo por archivo, pues mucho mejor. Pero que esté mucho mejor, si lo quieren enviar por archivo, muchísimo mejor. Pero que por favor esté con el archivo MP3, con el formato MP3. Listo, muy bien. Ahora seguimos. Ya hicimos esta, ya dimos la explicación de la segunda, Interactive Activity. Ya estamos verificando la explicación de Memorable Moments, ya la tenemos. Y ahora nos queda la última, que es Blog, My Favorite Vacation. Lo mismo, le damos clic aquí. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aquí nos dan las instrucciones, pero lo que tenemos que hacer es que tenemos que participar en el blog y en nuestra entrada, o sea, ¿qué quiere decir eso? En nuestra participación tenemos que describir nuestras vacaciones favoritas. Que aquí nos está diciendo, mira, nuestras vacaciones favoritas. Tenemos que incluir en nuestras vacaciones, pues las fechas, cuándo fuimos, los lugares, a dónde fuimos, cuáles lugares visitamos en ese lugar. Yo fui a Medellín y en Medellín visité la plaza, visité el lugar, visité tal otro. Esos son los lugares que tenemos que decir. Y las actividades que hiciste. Bueno, yo fui a bailar, fui a una piscina, me di una vuelta en la ciudad, fui al, no sé, monté en el metro. ¿No? Means of transportation, ¿qué estamos diciendo ahí? Los medios de transporte. Que allí tienen metro, tienen pues taxis, tienen bicicletas para transportarse, tienen Uber, tienen lo que queramos decir. Y colocamos algunas fotos. ¿Ok? Aquí dice, can be unreal, pueden ser irreales, pero mejor no. ¿Ok? Mejor coloquen fotos que sean reales, que sean de ustedes, porque si ustedes fueron, pues fotos que fueron reales. Eso les va a ayudar para acordarse, porque en algún momento si van a hablar de una situación real, pues se van a acordar de esas fotos y así mismo se van a acordar del vocabulario que utilizaron en esta oportunidad. ¿Ok? Y otra información que sea relevante. ¿A qué relevante información? ¿Conocieron a alguien y quieren hablar de esa persona? Pues hablan de ella. Pues todo en pasado. Y le colocan una fotico. Este es un ejemplo. ¿Ok? Es un ejemplo. Pueden utilizarlo con sus propias palabras. ¿Ok? Pero estamos hablando de pasados. Muy bien. Y esa es la última actividad, última evidencia de esta actividad. Pues tenemos 4 evidencias. Primera, what did I do yesterday? ¿Qué hacemos? Tenemos unas fotos. Tenemos que describir nuestro día a diario, pero en pasado. Digamos, ¿qué hicimos ayer? En nuestra rutina común, basándonos en las imágenes. Y son 10 oraciones mínimo. Interactive Activity, Telling a Story. Tenemos que llenar los espacios en blanco. ¿Ok? Le damos clic y aquí nos aparece la actividad. Le damos en los espacios en blanco y le colocamos los verbos pues en pasado. ¿Ok? Hay una oración que viene es negativa, así que van a ir en pero llenamos listo para que el niño se duerma. Esperamos a que nos digan que está listo, que ya terminamos, ¿vale? Muy bien. Probable moments. ¿Qué tenemos que utilizar ahí? Un audio. Entonces, se graban. Hay 12 preguntas que nos dicen, ¿dónde nacieron? ¿Qué hicieron? Tenemos unos ejemplos. Esos los vamos a leer. Leemos las preguntas, ¿ok? Y las respuestas, pues, sí, no leerlas, sino pues, en realidad lo que ustedes hicieron o, bueno, responder sus preguntas, pero no tanto de memoria, simplemente lo que realmente hicieron ellas. ¿Ok? Y esa grabación me la envían. Y la última, log my favorite vacation. Lo único que tienen que hacer
mejores vacaciones, o sean unas vacaciones que hayan tomado ustedes y, y las describen, bien, en pasado, con fotos pues preferiblemente reales. Y ya está. O sea que esta semana es súper fácil. Yo a ustedes empiezo a mirar el material, miro las explicaciones y ya cuando ya tenga eso, empiezo a enviar las evidencias. ¿Ok? Pero lo más importante es que estudien, ¿vale? Bien, ahora, vamos a dar clic aquí. Si ustedes no se acuerdan cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que tienen que hacer primero, dónde dar clic, dónde dar la información, dónde hacer material de apoyo, cómo hacer la interactiva, miren la, la web conference número 1. Y ahí les doy explicación de todo, ¿vale? Entonces vamos a darle clic aquí, Notable Version. ¿Qué es lo que pasa? Están explicando, nos dan información de lo que es el verbo to be en pasado. El verbo to be ya para este momento ya lo tenemos que saber manejar. Bien, fechas, que recuerden que tenemos que responder unas preguntas de una evidencia con fechas de los verbos en pasado, tanto regulares como irregulares, ¿vale? Son de momentos memorables, ¿ok? Momentos importantes de nuestra vida. Connectors, conectores. ¿Qué son conectores? Son palabritas que nos ayudan, como la misma palabra lo dice, connectors, para conectar unas oraciones con otras, para que no suene solamente oraciones, como un párrafo, como una conversación. Bien, vamos a dar comienzo. Verbo to be, pasado. ¿Ok? Aquí. Ustedes ya saben que el verbo to be es verb to be in present, verbo to be en presente, ¿ok? Que es ser o estar. Y ustedes ya saben las conjugaciones. Es con I, es am. Se los va a colocar un poquito más grandecito. ¿Bien? Entonces, I am. Sabemos que las terceras personas, he, she, and it, viene con es, ¿sí? He, she, it, es, y we, they, y you, viene con are. Eso es ser o estar. Entonces, les voy a colocar aquí una cosita. ¿Puedes explicarme un segundito, por favor? Un segundo, por favor. Ok, perfecto. Voy a poner algo aquí. Ok, muy bien. Ahí creo que me están escuchando bien. Muy bien. Ok, entonces, vamos a explicar eso de qué es el verbo to be. Listo, perfecto. Entonces, generalmente, chicos, chicas, tenemos los sujetos, ¿verdad? Decimos I, he, she, it, we, you, and they. En inglés, generalmente, si nosotros queríamos decir que yo estoy feliz o yo estoy en casa, I am, o he, she is, y estos vienen con are, ¿cierto? Entonces, el resto podríamos decir I am happy, estoy feliz, I am at home, estoy en casa, I am Colombian, yo soy colombiano, y lo mismo con estos. He is Colombian, he is happy, he is at home, we are, digamos, nosotros somos altos, we are tall. Nosotros estamos en Bogotá, in Bogotá. ¿Ok? Entonces,
Este es el verbo to be en presente como ustedes ya lo conocen. I am es an are. Yo estoy diciendo yo soy o yo estoy. Yo soy colombiano, yo estoy feliz. Ser, estar. Pero ¿qué es lo que pasa? Si quisiéramos decir en pasado, pues es mucho más fácil. Simplemente estas dos palabritas, esta am, is, en pasado se convierte a was. Cambiémoslo de color. Was. Así que si en presente decíamos amo is, soy, estoy, pues el pasado de am y el pasado de is es was. ¿Vale? Entonces lo único que tendríamos que hacer aquí, en la misma posición, exactamente igual, colocamos was. I was Colombian. Bueno, esto no tiene mucho sentido porque si decimos yo era colombiano, de pronto ya no lo soy, pues queda extraño. Pero podemos decir, I was happy yesterday. Yesterday. Yo estaba feliz ayer porque me dieron un regalo. I was at home this morning. Yo estaba en la casa esta mañana, pero ahora estoy en el trabajo. Entonces, she was happy. Ella estaba feliz. Or she was in Medellín. Ella estaba en Medellín. It was in the park. Entonces, it was in the park. El perrito estaba en el parque. ¿Sí ven? Es con was. Todo lo que era was en pasado va a ser was. Es lo mismo, la misma estructura gramatical. ¿Se acuerdan que en presente ustedes decían she? Colocamos este aquí. Ustedes colocaban she is tall. Ella es alta. Y en pregunta colocaban el is antes de este. Que haría is she tall y era pregunta. ¿Cierto? Pues fácil. Es el mismo is pero en pasado. Pues si fuera con was, lo mismo. En pregunta lo colocamos aquí, antes. ¿Bien? Y en negativa, ¿cómo quedaría? Pues la misma cosa, pero lo único es que tendríamos que colocar el negativo. Entonces, el negativo es n apóstrofe t. N apóstrofe t. O sea, quedaría wasn't y ya está. ¿Vale? Y ahora, con are, ¿qué es lo que pasa? En vez de todos los que eran are, ahora van a ser were. ¿Ok? Entonces, are ya no va. ¿Por qué? Porque es presente. Y ahora were es pasado. Entonces, we were told. Nosotros éramos altos. You were in Bogotá. Tú estabas en Bogotá. They were in Bogotá. They were happy. Ellos estaban felices. Y si fuera pregunta, pues fácil, lo colocamos aquí y se vuelve una pregunta. Y ya está. Y si fuera negativo, le colocamos n apóstrofe t. ¿Listo? Y ya, ya quedaría negativo. ¿Vale? Muy bien. Así que, recuerden, este was y were simplemente son el pasado de am, de is y de are. Estos dos solo son el pasado de estos nomás, ¿ok? No son el pasado de absolutamente nada más, solamente estos. Así, en la evidencia de memorable moments, ustedes tienen unas preguntas que es como estas, digamos. Voy a borrarles eso, ¿ok? Ustedes tenían algo como esto. Decían, where were you born? ¿Ok? Listo, esto es como una especie de excepción, ¿ok? Porque aquí nos están diciendo es dónde naciste, ¿ok? Ya no es ser o estar, pero solamente esta excepción, de resto casi nunca hay, ¿vale? Entonces verifique. Pero miren que el where viene antes de you. Muy bien, ok. Ahora, ese es el verbo to be. Ujú, muy bien. Y aquí ustedes los tienen la información que dice aquí, I was, you were, he was, lo mismo que estábamos hablando. Ok, yo fui o yo estuve. Pero este fui es de fui de estar, ok, de ser. No de yo fui al mercado, yo fui al centro comercial, yo fui a Medellín, no, ese es distinto. Este es, yo fui como acá. Digamos, venga que aquí ustedes van a tener algún ejemplo con este. Bueno, eso fue. Ejemplo, si van a decir, yo fui un buen estudiante cuando estaba en el colegio. Yo fui amigo de esta persona. ¿Sí? Él fue una persona muy amable. Ese fue, pero no,
Yo fui al mercado, yo fui al centro comercial, no, eso no, ¿vale? Muy bien. Ahora, tenemos lo que estamos hablando, miren. I, was, were, was. We, con they y con you, va a ser were. Y con los otros va a ser was. Ya está, miren, aquí dicen, I was a good student when I was at school. You were a beautiful baby. Y así ustedes tienen toda esta información para que la lean. ¿Listo? Tienen toda esta información. Y en pregunta le colocan el was o el were antes de la persona, igual que con el verbo to be en presente. Is she told? Ella es alta, en presente. Y en pasado, was she told? Ella era alta. Y ya está. ¿Ok? Así que esa es la idea que ustedes van a utilizar cuando ustedes vayan a hacer esos cambios para pregunta y en negación también con N apóstrofe T. Muy bien. Eso es todo el verbo to be. Ahora, fechas. ¿Sí? Tenemos aquí, vamos a basarnos un poquito en estas. Entonces, tenemos fechas con años. Estamos diciendo que expresando años. Aquí decimos 1700, cuando son 1700 o 1800 o 1900 para dinero. ¿Ok? Bueno, casi. Ok, dicen 17, 100. ¿Ok? Pero cuando vamos a decir los años de 1983, 1900, lo dividimos. ¿Sí? Y esto se divide. Entonces es como si dijéramos 1983. Ahí primeras y después 83. Después del 2000, ¿ok? Después del año 2000, lo decimos como dinero. Decimos 2004. 2004. ¿Ok? Se podría dividir si ustedes quisieran. Podrían decir 20, así como lo tienen aquí. 2004. Y aquí con este lo mismo, ¿ok? 2014. Pero es mucho más común que después del 2000 digan 2004, 2014, 2019, que sería el año en el que estamos. ¿Ok? Pero en este, digamos, si fuera 1935, tendríamos que decir 1935, 1935. ¿Ok? Ese es el año. Ahora, vamos a mirar las fechas. ¿Ok? Entonces, con las fechas pasa algo que tenemos que utilizar los números ordinales, como lo tienen aquí, con esta TH. Más grandecito. Ok, perfecto. Listo. Si se dan cuenta, aquí ustedes tienen March, que es el mes. Nos tenemos que aprender los meses y ese vocabulario lo tienen allí. March, April, June, December, October, January, todos los meses. Y colocamos el día. Ok, entonces decimos mes, día. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que colocarle una TH. ¿Sí? Es como el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Uno no dice el uno, el dos, el tres. ¿Ok? Dice el primero, el segundo, el tercero de marzo. ¿Ok? Entonces, en inglés, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Ahí tenemos que utilizar unos números, los números ordinales. Los números ordinales son súper fáciles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso, coloco otra pantallita para poderles mostrar esto. Listo. Entonces, los números ordinales son los mismos números que colocamos: uno, 2, 3, ¿qué? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿verdad? Entonces, si vamos a decir el primero, le vamos a colocar en esta partecita una TH, en el primero, o simplemente le vamos a colocar first. First. Se escribiría así. First. No se dice one. En el segundo le colocamos una ND, que se escribiría second. En el tercero sería una RD, que sería third. ¿Ok? Y para el resto le colocamos una TH. O sea, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 1536. Todos los números que quieran, que ya no le vamos a colocar una TH aquí, como en este. SN, ST, ND. ¿Sí? Ahora, es fácil. Lo único que tenemos que hacer es repetir el número. ¿Sí? Entonces decimos 4 y aquí decimos 4. Y aquí decimos 6 y colocamos 7, 8. ¿Ok? Aquí, como hay doble T, pues escogen una o la otra. En 9, digamos que tuviéramos
27. Entonces, 27. Pero le colocamos la TH. ¿Sí? Así que colocaríamos 27th, ¿sí? 30, colocamos 34th, ¿vale? ¿Por qué no les coloqué este? Porque este sí nos va a cambiar una gotica, ¿sí? En este no vamos a decir 5, vamos a decir fifth, que F-I-F. Entonces, este nos quedaría, uy, espera que la letra me quedó súper fea. ¿Qué? ¿Listo? Que nos quedaría aquí fifth, ¿ok? Se pronunciaría fifth. Esta TH se pronuncia así, ¿ok? Como la lengua entre los dientes. Decimos, pero el resto, miren, el rojito, 4, 5, 6, 7, repetimos el número, como en inglés, como se dice normal. ¿Ok? Entonces, el 4 ya lo sabemos que es 4. Este es 6, 7, 9. Y así, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Pero le colocamos la TH. Y ya está. 9 se dice 9. 9. Noveno, 9. 8. 7. 6. 5. 4. ¿Ok? Así si ven que cambia la pronunciación, es distinto. Si digo 6, a 6. 4, 4. ¿Ok? Entonces es muy distinta la pronunciación. Entonces, estos son los números, se llaman números ordinales. ¿Ok? Y para fechas se dice de esa manera. Entonces, el ejemplo que teníamos hace un segundo era marzo 7. ¿Ok? Entonces vamos a decir March 7th. Pero cuando lo vayamos a mencionar, tenemos que mencionar esto que tenemos aquí, de y of. Es decimos, no lo escribimos, pero se menciona en inglés. Decimos de como en español. En español dice el 7 de marzo. Pero en inglés no hay problema. Podemos empezar con el mes y el día. Y ya está. Decimos the 7th of March, 1600. ¿Ok? Estamos diciendo de 1600. Y aquí tenemos esto. ¿Ok? Mira, dice marzo 7. Y aquí vamos a tener 6:22. ¿Ok? Pues podemos decirlo de esta manera también. The 20 seconds, porque se acuerdan que el 2 era second. Entonces, the 22nd of June, 1939. ¿Ok? Porque recuerden que lo dividimos. ¿Ok? O si queremos, y que aquí empezamos con el número y aquí empezamos con el mes. ¿Ven? Aquí empezamos con el mes, pero en este empezamos a decir el número. Se puede decir de las dos maneras. Imaginémonos que le quisiéramos empezar con el mes. Fácil. Empezamos. Decimos March, pero en este caso no sería March, sino sería el número 6, que sería el mes 6, que sería junio. Entonces, June the 22nd. ¿Ok? Ya está. Y aquí tenemos esta. Decimos December the 15th. ¿Sí ven? Decimos 15 normal y le colocamos la TH. Okay, 15, 2013. Esos son los números para las fechas. Recuerden que en una evidencia tienen que decir fechas, como en este ejemplo. I was born on June, junio. Se dice on, no se dice in, se dice at. Se dice con fechas, porque cuando se habla de tiempo, si se habla de un solo día, se coloca on. I was born on June, este lo mencionamos, cuando lo escribimos, 9, May de 28. Le colocamos los números, la PH, por ser números ordinales. ¿Por qué ordinales? Porque organizan, tienen un orden. Primero va uno, segundo va el otro, tercero va otro. Por eso se llaman ordinales. Muy bien. Ok. Entonces, y aquí tenemos ejercicios de práctica. La idea es que ustedes vayan practicando. ¿Ok? Decimos, aquí tenemos, el concierto es el viernes. Aquí mi cumpleaños es en octubre, la fecha. The weekend. Estas son preposiciones de tiempo, que son palabritas para decir en. Que en inglés se puede decir en, con on, con in. Estamos hablando de un solo día, utilizamos la palabra on. ¿Ok? Entonces, sí, el 5 de agosto de 1946. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en nuestro español decimos el, ¿cierto? Pero cuando vayamos a hablar de un día que estemos indicando el tiempo, decimos on, otro día. Si es más de 3 días, colocamos in. Julio tiene 30 días, o sea que es más de 3 días. Colocamos 2011 es un año tiene 365 días. 365 es más de 3.
colocamos in. Y aquí, en los años 20, ¿sí? Los años 20 en un año tiene muchos días, es más de 3 días, colocamos in. Cuando queramos decir, yo nací en agosto. I was born in August. ¿Por qué in? Porque August tiene más de 3 días. Que agosto tiene más de 3 días, colocamos in. Pero si voy a decir, yo nací en agosto, el 5 de agosto, estoy hablando de un solo día. Entonces coloco on. I was born on the 5th of August. ¿Sí? Muy bien. Y aquí nos están diciendo cómo decir los 20, los 30, los 40, los 50, los 60, entonces decimos the 20s, the 30s, the 40s, the 50s, 20s, ¿vale? Entonces aquí vamos a decir, 60s were a great decade. Y los 60 fueron una década fantástica. Fíjense que tenemos aquí were, que es el mismo verbo to be que estábamos utilizando antes. Music in the 50s was amazing. La música en los 50s era asombrosa. Was. ¿Por qué was? Porque es el verbo to be. Era, ser o estar. ¿Okay? Música por eso es was. Ahora, hablar de los siglos. ¿Ok? Pasa lo mismo. Es exactamente igual. Pero ahora vamos a empezar a ver los verbos. Ya no solamente el verbo en pasado del verbo to be, sino vamos a ver todo el pasado. Cómo se utilizan los verbos. O el pasado en inglés. Un segundito. Que me salga aquí. Un segundo y cierro estas ventanas. Vamos esta y cerramos. Listo, muy bien. Ahora sí. Listo. Entonces, ahora bien, para verbos en pasado, o bueno, ¿cómo se utilizan los verbos en pasado? O no los verbos en pasado, ¿cómo se utiliza el pasado en inglés? En español es un poquito más distinto. Hagamos un ejemplo. Dicen, yo, tú, él, ella, eso, nosotros, vosotros, ustedes, usted, ellos, ellas. Eso creo que ya no me faltó ninguno. Ahora, digamos que tuviéramos el verbo trabajar en español. Trabajar, que termina en ar, correr, que termina en er, y dormir, que termina en ir. ¿Sí? Vale. Entonces, aquí, ¿cuáles les había dicho aquí? Correr, correr. ¿Sí? Aquí, trabajar, trabajar. Y aquí dormir, dormir. ¿Vale? Pero las terminaciones en español terminan en eso. De acuerdo a la terminación en español, cambia. Digamos, ustedes dirían aquí, yo, sí, yo trabajo, se coloca lo mismo en español atrás y se le coloca una terminación o. Yo trabajo. Tú trabajas, porque sería exactamente lo mismo. ¿Sí? Trabaja. Trabajas. Y aquí igual, 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 ¿vale? Pero va a cambiar. Él trabaja, ella trabaja, ella trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ustedes trabajan, usted trabaja, ellos trabajan y ellas trabajan. ¿Sí? Listo. Ahora bien, si fuera con er, el verbo termina en er, ya no sería con la terminación o. Decía yo, bueno, en este caso sí, pero nos va a cambiar una cosita. Yo corro, así que es igualito aquí y acá. Así que va muy bien. ¿Tú corras? No, tú corres. Él corre, ¿sí? Nos cambia a E. Corremos, corréis, corren, corre, corren y corren, ¿vale? Entonces, si bien nos cambió la A por la E, el resto nos queda igual, pero son varias conjugaciones. Con ir, es decir, yo duermo, mire que yo no es dorro, cambio con una U. Yo duermo, tú duermes, él duerme, ¿verdad? Pero si fuera con ir, solamente el verbo ir, miren que aquí ya nos va a cambiar. Dicen yo ir, no, yo voy, tú vas, no ve, tú vas,
Él va. Nosotros vamos. Entonces, ¿qué pasa? Y siguen así. ¿Ok? Con el verbo tener. Tener. Uno no dice yo tengo. Entonces, yo tengo. Tú tienes. Él tiene. Y así. Entonces, mira, nos tenemos que aprender en español. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Como cinco cambios en este caso, cada cambio de 10. Generalmente uno se aprende como unos tres, como unos 30 cambios distintos, más o menos. Pero ¿qué es lo que pasa? En español es un poquito. Ay, bueno, colocamos aquí lo mismo. Yo, tú, él, ella, eso. Nosotros, ustedes y ellos. En inglés es un poco más fácil. ¿Qué decimos? Yo, sabemos que es I, tú es you, él sería he, she, it, we, you, and they. En inglés, simplemente si queremos decir el verbo trabajar, decimos ups, work, ¿vale? Entonces, lo bueno es que es este mismo work para todo el mundo, ¿ok? El mismo. No tengo que hacerle cambios de nada. Copio, pego, ¿ok? Y después le vamos a colocar, para que sepamos que es pasado, le colocamos una ed y ya está, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Yo trabajo, I, le colocamos work y le colocamos la ed. La ed se escribe, más la pronunciación, simplemente no se pronuncia esta e. Esta no se pronuncia, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría? I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked. Pero no se dice worked. I worked, you worked, no. No, ¿ok? I worked, you worked, they worked, todo el mundo. Y le colocamos ed, ¿listo? Y ya está. Eso es para decir los verbos en pasado, ¿ok? Y eso nos va a cubrir como el 90% de todos los verbos, y un 90% es un montón, 90% de todos los verbos que existen en inglés. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Porque este work es presente, si ustedes se dan cuenta, este work que tenemos aquí, esto es presente, o es infinitivo, se llama así, son verbos sin cambio. Pero digamos que fuera presente. Pero si queremos decir pasado, no podemos colocar este mismo verbo, tenemos que colocar la de. Pero ¿qué pasa? Yo les dije que todo esto cubría el 90%, pero faltaría como un 10%, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese 10%? Es algo que no cumple una regla, ¿ok? Esto es una regla, que en el pasado le colocamos la de, es una regla, es algo regular. Una regla regular, que es algo regular, algo que es así, regular. Este 10% no cumple esa regla, no la cumple. Y como no cumple la regla, pues no va a ser regular, va a ser irregular. Eso es lo que se llama regular. Es irregular, algo que no cumpla la regla. ¿Cuál es la regla? Que a los verbos en pasado les colocamos de. Digamos, con este verbo. Este verbito, colocámosle con esto. Este verbito no se le coloca la ed en pasado, no se puede, porque es el 10%, y este 10% es memoria. Memoria. ¿Ok? Así que, ¿qué hacemos? Simplemente este verbito, él mismo va a tener su pasado. Y se dice spoke. Ya no es speak, sino se va a decir spoke. Y ya está. Entonces uno coge cada uno de esos verbitos y se aprende cuál es su correspondiente en pasado. Memoria, pero es un 10%. Pero se utiliza mucho, más que el 90%. Así que tenemos que aprendernos esto es de pura y física memoria también. Obviamente práctica, pero tenemos que memorizar un poco. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando crearon el idioma, ellos dijeron, crearon el idioma, crearon inglés, dijeron, bueno, vale, ya no nos tenemos que aprender las 30 conjugaciones en español de las que estábamos hablando, solamente nos tenemos que aprender la ed y ya está, o un verbito lo colocamos en pasado y ya está. Pero lo bueno es que miren, este speak o este spoke es para todos, no tenemos que cambiar absolutamente nada como en español. Yo hablé, él habló, nosotros hablamos, si ven esas terminaciones al final, hablé, hablamos, os, hablaste,
inglés le colocan un solo verbo y ya. Entonces, eso ayuda muchísimo. ¿Sí? Y cuando ellos crearon el idioma, ellos dijeron, bueno, ya se tienen que aprender un cambio cuando es en pasado, estamos hablando en pasado, pero esto estamos hablando de afirmaciones, ¿cierto? Porque es una afirmación, es algo que uno diga, pues sí, ya lo que ocurrió, que yo dormí, yo fui al trabajo ayer, en la mañana, nosotros desayuno hace 2 horas y así. Pero ¿qué pasa? Ellos dijeron, cuando vayamos a hacer preguntas, no exijamos tanto. Entonces ellos dijeron, cuando sean preguntas, que no tengan que preocuparse por el verbo en pasado o no pasado. Simplemente que utilicen el verbito normal, como estos que teníamos así, ¿vale? Pero entonces dijeron, bueno, pero ¿cómo hacemos para saber que es pasado? Porque si es el verbo en presente, ¿cómo sabemos que es pasado? O el verbo en definitivo. Eso es fácil, ellos se crearon una palabra que es be, ¿ok? Y solo con esta palabra ya la persona va a saber que es una pregunta, ¿ok? Entonces, ¿ves cómo quedaría? Did I work? Y ya es una pregunta. Did she work or did she speak? Así que cuando tenemos el did, el verbo nunca nos cambia. Nunca. Con todas estas personas. Nunca, 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 nunca con todas estas personas. ¿Ok? No nos va a cambiar. Entonces, eso es más fácil. Y si quisiéramos hacer negaciones, es fácil. Colocamos este mismo did. ¿Bien? Este mismo did. Lo ponemos después, pero con negativo. Didn't. ¿Ok? ¿Listo? Didn't. Pero lo mismo. El verbo comparamos este un segundito. ¿Listo? El verbo tampoco cambia. Entonces, you didn't work. She didn't speak. It didn't, lo que quieran colocar, ¿vale? Digamos, go. Tenemos el verbo go aquí. Go. Entonces, yo no fui a la playa. I didn't go to the beach. ¿Vale? Y así, y eso es lo que tenemos que utilizar en las evidencias también. Obviamente, toda esa información la vamos a tener en su material. ¿Ok? Aquí la tenemos, miren. Tienen las formas. Presente wash, pasado washed. Presente cold, pasado cold. Presente cook, pasado cooked. Open, opened. Close, closed. Wash, washed. Si ven que en ninguna de las pronunciaciones que hice les pronuncié la E. ¿Ok? No se pronuncia la E. Pero recuerden que esto nos cambia cuando en afirmaciones, o sea, cuando estamos diciendo cosas eh, positivas, o sea, oraciones positivas. Porque si fueran pregunta, pues ahí ya utilizamos el did, si fuera negación directa. Si ustedes tienen unas reglas de cómo se le pone la D, por fácil, le colocamos la, termina en E, le colocamos D, le colocamos ED a casi que el 90% de los verbos. Entonces, los verbos irregulares de los que estamos hablando son de memoria. Entonces, es muy fácil. Uno se aprende los irregulares y cualquier verbo que no esté en esa lista pues, va a ser regular, o sea, le vamos a colocar ED. Ya está. Que tenemos que aprender no son esas listas. No toda, pero pues algo. Aquí hay unos, pues nos vamos aprendiendo estos. Entonces, mira, was, cambia was y were. Become, became. Break, broke. Bring, brought. Ustedes tienen estos verbos y con su pronunciación en el material interactivo. Acá, acá. Bien. Aquí, donde dice multimedia glossary, glosario multimedia. Aquí. Y ahí les va a aparecer glosario. A, B. Pueden empezar por ahí. Regular, irregular. Practiquemos con los irregulares. Y aquí nos dicen necesitamos micrófono. Y aquí lo escuchamos. Pero vamos a escuchar este verbito aquí. Y aquí lo que nos aparece la traducción y lo podemos grabar si nosotros queremos. ¿Vale? ¿Ok? Entonces nos aparece que pasado participio. Con ese no se preocupen. Solamente es el del pasado. No más. ¿Ok? Presente, pasado. Esas son las dos columnas que vamos a utilizar. Si ustedes quieren, ahí lo pueden estudiar allí. O si ustedes quieren, pues pueden estudiar pues con links de internet. Ok, ahora, connectors. Estos que ustedes tienen aquí, ¿sí? Entonces, so, que es entonces, because, que es por qué, pero no en pregunta, sino en razón. Ejemplo, si ustedes dicen, yo trabajo porque me gusta, ¿ok? Ella estudia porque le encanta.
nosotros vamos a pasear porque estamos cansados. But, espero. Although, es aunque. ¿Ok? Pues aquí los tienen. Ah, mira, aquí también el so. Entonces, so, así. ¿Ok? Pero y aunque. Pero ¿qué pasa? ¿Para qué nos sirven estas palabritas? Pues para unir dos oraciones. Yo puedo decir, I work. Yo trabajo. I need money. No, cambiemos eso. I work. La primera oración. Y después dicen, I like. ¿Ok? Dicen, yo trabajo. A mí me gusta. Pero entonces suena mucho mejor si colocamos una de estas palabritas. I work because I like it. Que yo trabajo porque me gusta. Si bien estas palabritas chiquititas no las colocan en medio de las oraciones y hacen que la oración se vuelva un párrafo, se vuelva una conversación. Esos son conectores. Y eso también lo vamos a tener en explicación en ese mismo material. ¿Ok? Ok, este es el mismo material que ustedes tienen allí. Because I was sick, I didn't go to school. Okay? Because she had a headache, she wanted to go home. Entonces, porque yo estaba enfermo, yo no fui al colegio. Eso es fácil, uno puede intercambiar con lo que sea primero. I didn't go to school because I was sick. Yo no fui al colegio porque estaba enfermo. Y ese ya es pasado. Okay? Entonces aquí decimos, the conference was good, although there were parts I didn't understand. Todo esto ya lo podríamos decir. Obviamente tenemos que estudiarlo para mecanizarlo y después ya. La conferencia estuvo buena, aunque habían partes que no entendí. ¿Sí? ¿Sí bien? Estamos utilizando estas palabritas pues, para unir. Y después tenemos práctica en el material. You can go by foot, ¿ok? A pie, porque es transporte. A pie, carro, se dice by car, by foot, by train, by boat. Ese by nos indica cómo viajar. Yo viajé en bus, no se va a decir I travel bus, by bus. Aprendemos que con medios de transporte, cuando queramos decir, yo viajé en tren, en barco, en avión, en bicicleta, ahí colocamos by. ¿Bien? Porque recuerden que vamos a tener una evidencia en la cual nos dicen cómo fueron nuestras vacaciones. Aquí tenemos actividades. O sea, si ustedes ven estas actividades, cuando vayan a hacer su evidencia, va a ser mucho, mucho más fácil. Así que, ¿qué necesitamos? Estudiar estas partes. ¿Ok? Entonces, miren. Y tenemos otra evidencia que nos hacen estas preguntas, ¿se acuerdan? Where did you go on vacation? I went to Santa Marta. What did you do on vacation? I swam, I surfed, etc. Así que vamos a colocar. Actualization. ¿Qué es eso? Pues la gramática que vimos en un contexto real. Eso nos sirve para la interactiva. Ustedes van leyendo todo esto. Tienen que darse su tiempo, ¿ok? Para que puedan entender este material. Esa es la idea. Así que vamos a abrir sección de preguntas, ¿ok? Les contesto cualquier tipo de pregunta. Listo, Ramón. Ok, muy bien. Ramón, ¿tienes algún tipo de pregunta? Se ve que tienes la manito levantada, así que te voy a activar el micrófono para que me haga la pregunta que tienes, ¿vale? Si ya tienes activado el micrófono, cuéntame. ¿En qué te puedo ayudar? Ah, ok, parece que no tienes pregunta. Listo, listo chicos, así que si no tienen preguntas, ese es nuestra web conference del día de hoy que se enfoca en pasados. También es aconsejable que entren a YouTube, pueden verificar muchos... ¿Sí me escucha ahí, profe? Ramón, ¿tienes preguntas? Ahí te estaba escuchando. Ok, vale. Entonces, es lo que les decía, es aconsejable también mirar videos de YouTube con explicaciones de pasados, pero lo más importante es leer la información que tienen en su material, ¿vale? Recuerden que este material ustedes lo encuentran aquí, que estamos mirando hoy, donde dice Downloadable Version. ¿Sí? Cuando ustedes hayan estudiado, pueden pasar a la Multimedia Version, ¿sí? Multimedia Version, y ahí les van a dar ejercicios sobre eso. Si no se acuerdan cómo hacerlos, pues van a la conferencia número 1 y ahí se explica cómo tienen que hacer todos esos ejercicios. Y cuando ya los hayan terminado, eso les va a dar confianza en ustedes mismos de cómo utilizar esos temas. Y después empezamos a enviar las evidencias. ¿Ok? Esa es la idea. Así que si tienen algún tipo de pregunta, Ramón, cuéntame, ¿no? Listo, vale.
Entonces, un abrazo, se cuidan mucho para todos. Gracias, Ramón, por asistir. Y pues para todo el resto de personas, pues ustedes podrán ver la web conference. Está en la carpeta de Online Sessions, que es esta carpetita que tenemos aquí. Online Sessions, le dan aquí. Y le van a dar aquí donde dice Web Conference Recording. Le dan clic allí y les va a aparecer un botón como este. Les va a aparecer aquí. ¿Ok? Vale. Ok, muy bien, chicos. Eso se va a demorar un par de horas, así que con paciencia, pero después lo pueden ver aquí. Así que un abrazo, se me cuidan mucho y pues muchas gracias. Bye bye.